Minutos para esta charla. Muy rápido está la consejera San Martín, Pamela, Enrique Andrade, consejero Arturo Sánchez y un servidor. Formamos parte de este grupo de entrevistadores. Lo primero es darte la bienvenida, felicitarte por haber pasado las dos etapas previas. Esta no se parece a las anteriores, no te vamos a examinar ni en términos de tus conocimientos, ni te vamos a pedir que desarrolles algún tema, sino que lo que queremos es establecer una charla, conocer algunos detalles de tu vida profesional, de tu vida, de tu desarrollo, digamos, electoral, en materia electoral, en fin, para tener algunos elementos de juicio adicionales. No sé, Pamela, si quieras arrancarte, o como quieras, quien quieras. Arturo, dejamos. Bueno, a ver. Pues me arranco yo, en fin. Siempre, como debe de ser el presidente. A ver, Graciela, para nosotros es muy importante poder, digamos, evaluar digamos, una de las atribuciones fundamentales que deben tener los consejeros electorales, las y los consejeros electorales, que es el tema de la imparcialidad. Y sobre todo su capacidad de ser refractarios a eventuales presiones que puedan ejercerse. Presiones las hay, las ha habido, las va a seguir habiendo. ¿Por qué no nos cuentas cuál, dentro de tu ámbito profesional, crees que es el ejemplo, el mejor ejemplo para poder ilustrarnos respecto de esta atribución, es decir, de esta más que atribución, de este atributo, perdóname, que es el de la imparcialidad? ¿Qué caso en el que te hayas visto de cara a alguna toma de una decisión es más emblemático de algún tipo de presión y cómo reaccionaste frente a este? Sí, bien. De presión, no de contexto, no de una situación complicada, sino alguien que ya quería incidir, ¿no?, en tus decisiones. En el transcurso de mi función pública electoral, como verán, he sido secretaria fedataria del órgano electoral de Baja California. Así es. Durante 3 periodos, lo cual es un puesto que implica mucha responsabilidad y sobre todo una coordinación constante con los partidos políticos, que son precisamente los que de alguna manera podrían llegar a presionar al servidor público para emitir una resolución en tal sentido o de acuerdo a los intereses que ellos pudieran tener en ese momento. Efectivamente, como secretaria fedataria, recibí insinuaciones. La frase, licenciada, el ver el cómo sí, implicaba de antemano una insinuación de buscar cómo dar vuelta a la ley, a una norma jurídica en el tratamiento de un asunto. La mejor forma de evadir o de dejar pasar esas insinuaciones es precisamente una respuesta inmediata. En ese sentido, el cómo sí o el cómo no lo determinará lo que expresamente y literalmente diga la norma electoral, o en su caso, si hay motivo de interpretación, lo harán los criterios de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Una situación, por ejemplo, un partido político estatal, su porcentaje para sostener en ese entonces su registro condicionado, eran milésimas lo que necesitaba para conservar y mantener su registro estatal. Sin embargo, la ley era muy clara, la norma decía sin redondear la cifra que daba una operación matemáticas. Las matemáticas son perfectas, son precisas, y de esa operación matemática efectivamente eran milésimas lo que permitía o no permitía que este partido político conservara su registro. El cómo sí era redondear la cifra, era buscar un mecanismo, una interpretación a la norma para poder conservar el registro. Sin embargo, pues la norma era muy clara, muy precisa, era literalmente, ni siquiera cabía la interpretación, decía sin redondeo. Pues sí fueron presiones fuertes del partido político en ese momento, una situación tensa en cuanto a argumentos jurídicos, sacaban ellos algunos precedentes de otros órganos electorales. Sin embargo, pues las normas eran distintas, no cabía la interpretación o la posible conjugación de esas normas para normar un criterio del órgano electoral y poder redondear una cifra.
Eso fue uno tu rol ahí en este contexto, porque al final era una decisión del instituto, pero en específico en tu encargo. Es la asesoría jurídica. El secretario fedatario es el asesor jurídico de la institución. En pleno, siempre cuando hay una situación de alguna interpretación de la norma o alguna situación que tenga que ver con la aplicación de la ley, el presidente siempre solicita la opinión o del secretario fedatario, y el secretario fedatario obviamente su opinión debe estar sustentada siempre pues en la ley, en la Constitución y en su caso en los criterios del tribunal. En ese caso, Graciela, no hay, me queda clarísimo cuál es el punto. De hecho, estamos nosotros en un escenario en el que vamos a tener que en algunos días pronunciarnos a nivel federal, pero hay otros casos en los que la ley no es necesariamente clara o taxativa, digamos, como en el caso en el que nos mencionabas, y eso abre inevitablemente un dilema, el de la interpretación de la ley, que cuando estás hablando de un órgano de dirección colegiado como el Consejo en este caso el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Baja California, digamos, implica la necesidad de habilidades de generación de consensos y demás. ¿En tu trayectoria tienes algún episodio que nos pueda ilustrar también de tu capacidad para generar un consenso, por ejemplo, ante una situación tensa, compleja? Sí, en el 2006, desgraciadamente, el consejero presidente sufrió un accidente en unas motos en sus vacaciones, lo cual, por receta médica, tuvo una convalecencia temporal por hasta 3 meses. Sin embargo, la ley electoral no establecía el supuesto de cómo cubrir la ausencia temporal o provisional del consejero presidente en sus funciones, pero sí preveía las ausencias temporales y provisionales en las sesiones del Consejo General. Entonces, había un vacío de ley, había un vacío de presidente. El presidente sabemos que es quien coordina los trabajos del Consejo General. Ahí los consejeros me encomendaron la tarea de llevar a cabo los trabajos de consenso con los representantes de partidos políticos, precisamente para revisar los mecanismos legales y también instrumentar algún procedimiento que pudiera dar certeza a cómo podría cubrirse precisamente esa ausencia temporal por motivo de cuestiones médicas de salud del presidente. En ese sentido, estuvimos llevando a cabo varias reuniones de trabajo con los partidos políticos, revisando la ley electoral. Vimos que no había un supuesto que estableciera precisamente cómo debía de cubrirse esta ausencia. Lo que se instrumentó en un principio fue de un estudio comparado con otros órganos autónomos similares, ver cuál era el mecanismo de este tipo de suplencias. Y se tomó la determinación en consenso con los partidos políticos de emitir un acuerdo del Consejo General para nombrar a un consejero en funciones de presidente hasta en tanto se reincorporara el consejero presidente. Hasta ahí todo pareciera ser que el consenso iba positivo, habíamos todos acordado que era la mejor forma para precisamente no dejar al órgano electoral acéfalo de la cabeza de la presidencia. Entonces se tomó el consenso que uno de los consejeros, ahí mismo también se determinó quién tomaría estas funciones. Sin embargo, los intereses hacia la presidencia en ese momento se vieron llegados por parte de algunos partidos políticos, que después de ese acuerdo en el que se había consensado que era hasta en tanto se reincorporara al consejero presidente, decían que no, que como la ley no preveía una situación de ausencia temporal, la designación que se había hecho de consejero presidente era definitiva. Exactamente. Entonces, yo creo que no habían leído bien el acuerdo, no sé qué pasó. Estuvimos en la sesión dando los argumentos suficientes, estuvimos señalando que ante la ausencia de un supuesto de ley, estaban los acuerdos del Consejo General precisamente para cubrir esta ausencia, y el acuerdo que se había tomado en consenso con todos los representantes, incluso aprobado por unanimidad de los consejeros que estaban presentes, era que hasta en tanto se reincorporara el consejero presidente que estaba ausente por motivos de salud. Gracias, Graciela. Enrique. Perdón. Gracias, Graciela. Actualmente eres coordinadora en asesoría política y social del gobierno del estado de Baja California.
primero, si me puedes explicar más o menos cuáles son las funciones que realizas en esta coordinación, que no me queda muy claro. Y la otra sería cómo explicar, digamos, la autonomía en caso de que llegaras al órgano electoral respecto del gobierno del Estado, que si se te cuestionara de esta relación con el gobierno del Estado, cómo explicar la posible autonomía en el desempeño de tus funciones que no tuviera nada que ver con el gobierno. Claro que sí, consejero. En cuanto al puesto que desempeño actualmente es asesor jurídico. Básicamente mi función es revisar proyectos de decreto que le llegan al titular ejecutivo por varias dependencias del gobierno estatal, modificaciones de reglamentos de la organización interna de las propias dependencias, condonación de impuestos en el pago de servicios, de alguna proyecto de decreto de ley que el Ejecutivo manda al Congreso del Estado. Es una actividad eminentemente técnico-jurídica de revisión de documentos y elaboración, en su caso, de decretos o reglamentos. Esa es mi función en el Gobierno del Estado. En cuanto a la segunda pregunta de la autonomía de mi función pública electoral, debo de comentar que he sido la única secretaria fedataria que ha sido ratificada en su cargo y también nombrada por una tercera ocasión. Yo creo que, y lo quiero pensar, que el apoyo que he tenido en su momento, tanto por consejeros y representantes de partidos políticos, es precisamente por mi desempeño como secretaria fedataria, como servidor público, como un desempeño profesional, fuera de todo interés partidista o de intereses ajenos a la función pública electoral. Siempre me he conducido en el marco de la ley, de la Constitución y del Tribunal Electoral. Yo creo que sería una de mis mejores referencias en cuanto a mi desempeño autónomo e independiente del servicio profesional electoral. Nada más para que me quede claro, ¿tú acuerdas con el secretario general de gobierno los asuntos jurídicos o con el gobernador? No, mi puesto no es de ese nivel. Okay. Mi puesto es asesor jurídico en la subsecretaría jurídica en una dirección jurídica administrativa. Perfecto. Gracias. Ojalá. Artur. Mi duda era por allá, porque si en tu currículum dice coordinador de asesoría política y social del gobierno del estado de Baja California, wow, te hacía acordando con el gobernador, y la pregunta era justamente en ese sentido, pero veo que no es la primera vez que trabajas en el gobierno del estado. Estuviste como defensor de oficio también, ¿no? Así en otra es. parte, siempre en la parte jurídica. Sí, yo llevaba una trayectoria de casi, que sean 9 años en el Instituto Estatal Electoral, cuando de pronto hay cambio de consejo y obviamente el cargo de secretario fedatario es un cargo de confianza, evidentemente del consejero presidente, es el brazo derecho, es quien lo va a apoyar a desempeñar cabalmente esa función. Entonces es correcto y debe ser así que el consejero presidente tenga esa potestad de elegir quién será su secretario fedatario. Así es como yo salgo en el 2007. Obviamente, pues soy abogada y fui a solicitar trabajo y entré de defensora de oficio en la rama penal. Oye, pero ¿te regresaste como secretaria fedataria en el 10? Sí, afortunadamente, porque debo comentar nuevo consejero presidente. No en el área del Consejo General, regresé como asesor operativo de la Dirección General del Instituto Electoral. Qué bueno que regresé porque quiero comentarles que me fascina la materia electoral. Yo nací con la materia electoral, nací con el Instituto Electoral profesionalmente. El instituto nace la reforma constitucional del 94, diciembre del 94, se instala en enero y yo entro en marzo del 95 a trabajar como auxiliar de jefe de departamento de partidos políticos. Sí regreso porque quien entra como director general conocía ya mi trabajo dentro de la institución y me llama a trabajar con él en el área de asesor operativo en el 2008. Después, afortunadamente, hay cambio de consejo y me vuelven a depositar la confianza del consejero presidente, el ingeniero Enrique Carlos Blancas de la Cruz, ex rector del CETIS, y me invita a trabajar con él nuevamente como secretaria fedataria y fui electa otra vez para 3 años más, que terminaron en enero del 2013. ¿Te elige el Consejo General? El nombramiento del fedatario lo elige el Consejo General. Oye, una pregunta. Y ahora quieres ser consejera.
ya tú conoces por dentro las broncas jurídicas que puede tener un instituto como el de Baja California, y todas las has tenido que ver con los dilemas que tengo que enfrentar y demás. ¿Qué le vas a aportar al Consejo como una abogada con este tipo de experiencia? Precisamente eso, tratar de dignificar un poco la función electoral del órgano estatal. ¿Dignificar? ¿No es digna? Sí, en cuanto a cuestiones jurídicas, hemos adolecido desgraciadamente la falta del servicio profesional electoral. Entonces, la improvisación siempre es una debilidad en el órgano electoral. Cada que entra un consejo electoral, la estructura sufre cambios sustanciales, y el capital del recurso humano, que es pieza importantísima en una institución, se ve mermado y cambiado constantemente, y eso pues se ve precisamente en los puntos de acuerdo, en los dictámenes, en los procedimientos, cómo se van implementando. Toda mi carrera he sido técnico jurídica, eso es lo que yo aportaría al área jurídica, al área de la elaboración de documentación jurídica, de argumentación jurídica, tratar precisamente de retomar ese respeto hacia el Consejo General mediante sus resoluciones fundadas y motivadas. Eso es lo que siempre le he aportado cuando he estado en la institución, y lo seguiré aportando. ¿Y no lo podría hacer mejor como directora jurídica más que como consejera electoral? Podría ser, sin embargo también me gusta el trabajo del consenso en un órgano electoral. Es importante también tener ciertas responsabilidades, que este conocimiento da el siguiente paso. Creo que mi carrera profesional interna en el órgano estatal electoral ha ido poco a poco subiendo, y para culminar quisiera ser también consejera electoral, porque tengo un proyecto de profesional. Quiero ser consejera electoral, y más adelante también quiero ser magistrada. Muchas gracias, Graciela. A ver, dices, señalabas que una cuestión que te preocupa es que las determinaciones del Consejo estén debidamente fundadas y motivadas. Tengo entendido, y corrígeme porque tú eres quien ha estado ahí, Claro que sí. que tú siendo fedataria del instituto, que la fedataria es, hasta donde logro entender por lo que nos has explicado, una especie de, pues, la directora jurídica, por llamarlo, una cosa entre un secretario ejecutivo y un director jurídico, según entiendo más o menos. Tú siendo fedataria, hubo una demanda al Instituto Electoral por un desvío de recursos públicos de 400,000 pesos, una cuestión por el estilo. No sé si hay alguna cuestión que efectivamente ocurrió o si es una cuestión que se ha señalado inadecuadamente. Sí, efectivamente, el secretario fedatario, por ley, tiene la asesoría jurídica electoral del Consejo General y de todos sus órganos. Sin embargo, existe una dirección general. La dirección general tiene que ver precisamente con los litigios, ya sea en materia administrativa, civil, laboral. Desconozco esta demanda o de desvíos y sobre qué tema sea. La verdad, todo lo que tenga que ver con medios de impugnación en materia electoral son resueltos por el secretario fedatario. Las contestaciones, los informes circunstanciados, la asesoría es estrictamente en materia electoral. La parte administrativa. Exactamente, está dividido esas dos estructuras. Perfecto. Yo insistí en una cuestión que planteaba, me parece, Enrique. ¿Cómo fue que pasas al gobierno del Estado? Me queda claro que hay que no acuerdas directamente con el gobernador, esa primera la tenemos clarísima, pero ¿cómo fue que pasas al gobierno del Estado? Tocando puertas, como todos. Desgraciadamente yo no tengo muchas relaciones de alto nivel para, una vez terminado un cargo, pueda yo ir a conseguir un trabajo bueno, ¿no? De hecho, el asesor jurídico no es un puesto muy relevante, pero tampoco es un puesto muy abajo, es un puesto intermedio. Tengo amigos de carrera de la Escuela de Derecho o de la universidad. Por ejemplo, cuando entré de defensor de oficio, uno de ellos fue el que se enteró de
que había quedado desempleada, que me habían separado del Consejo General, y fue él precisamente el que me llamó para que si quería yo participar como defensora de oficio. Él era en ese entonces el coordinador de asesores de defensores de oficio en el área penal, y en este caso fue lo mismo. Un ex compañero de carrera, precisamente que trabaja en gobierno del estado, coincide el cambio de administración cuando yo quedo desempleada, y se está en ese momento todavía integrando las estructuras, y me llama precisamente para decirme que a él le iban a apoyar, le van a dar una dirección, y que entonces él necesitaría asesores jurídicos, y me invita a trabajar con él. Bien, voy a regresar también a otra pregunta que se había hecho. Te había preguntado a Arturo que qué le aportabas, y te dijo, bueno, si lo que aportas es la visión jurídica, pues esa, digamos, no necesariamente tendrías que ser consejera para poder aportar esa parte. ¿Qué otra cosa le aportas? Digamos, poder aportar una visión jurídica se puede fortalecer una estructura. Tú estás aspirando al máximo órgano de dirección. ¿Cuáles son tus características que influirían positivamente a ese máximo órgano de dirección? Creo que la experiencia en el puesto que tuve, el contacto con los representantes de partidos políticos, de alguna manera me han dado esa experiencia para consensar decisiones, desde cómo llevar un protocolo de una sesión, cómo tratar un asunto, el registro de candidatos, una muy buena relación con representantes de partidos políticos, el consenso, soy abierta a las opiniones diversas, al diálogo. Creo que como órgano colegiado, una de las características debe ser precisamente el consenso, el diálogo, tomar decisiones, aun cuando sean mayoritarias quienes decidan, escuchar siempre las razones que cada uno de los integrantes deban de decir sobre ese tema, y construir sobre eso, pues, el acuerdo que habrá de subir al Pleno. En esto que estás diciendo, cuéntame alguna situación, algún contexto en el que tú hayas cambiado de opinión precisamente a partir del diálogo. A partir del diálogo, creo que en una ocasión, pues no, la verdad no, por lo general siempre antes de tomar decisiones, procuro con la parte afectada o con los propios consejeros, o en su caso con todos los partidos políticos, procuro el consenso siempre, el informar constantemente, explicar, mucha explicación sobre el tema, y llevar ya consensada esa decisión. O sea, hasta el momento creo que no me ha tocado cambiar una decisión. No, cambiar una opinión tuya. Una opinión mía, no me... Una última pregunta. Adelante. El Consejo de Baja California, el instituto, quiero decir, ha tenido una serie de objeciones. Ya nos hablabas ahí de la necesidad de un servicio profesional como una manera de fortalecer al instituto. ¿Cuál crees que tenga que ser el trabajo de tipo político para reconstruir? Si hay que reconstruir, a lo mejor no hay que reconstruir nada. Quiero escuchar también cuál es su opinión. La confianza en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Baja California. Yo creo que algo que ha acercado al ciudadano precisamente a conocer el desempeño de la función pública electoral es precisamente la máxima publicidad. Las transmisiones por internet de todas las sesiones de los consejos electorales. En el caso de Baja California, no es ajeno a esta transparencia, a esta publicidad. Y desgraciadamente, pues en ocasiones las sesiones no son lo que esperamos en cuanto a argumentación, en cuanto a comportamiento de consejeros, ¿no? Y el ciudadano de alguna manera se queda con una percepción de que así trabajan los órganos electorales. Yo creo que sería un trabajo, como bien lo han comentado, de profesionalizarnos. No nada más los servidores públicos, directores, jefes de departamento, también el propio consejero electoral. Creo que debemos estar actualizados, preparados, y también demostrar en el Pleno un comportamiento de diálogo, de respeto sobre todo, ¿no?, a las opiniones divergentes, y que así se lleve la percepción del ciudadano, un órgano responsable, serio, formal y conocedor de la materia. Muy bien.
Graciela, pues muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades por haber llegado hasta acá. Mucha suerte en lo, Yo agradezco en lo que viene. el trato cordial que me han dado y agradezco la oportunidad de conocerlos personalmente. Yo los sigo en las sesiones de internet precisamente, y aprendo mucho. Creo que una forma también de aprender es ver las sesiones del Consejo General, las de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, y eso también es parte de estar actualizados también. Muchas gracias. Al contrario, Graciela, muchas gracias. gracias a ti. Hombre, placer, gracias. Con permiso.